clase de hoy vamos a hablar un poco acerca de lo que es el gobierno. Como se habrán dado cuenta, los conceptos de las ciencias sociales y las ciencias políticas son complejos ya que pueden definirse de varias maneras y desde varios enfoques. Esto mismo ocurre también con la palabra gobierno, que ha tenido diversos significados a través de la historia. El origen del término proviene de la palabra griega kubernao, que significa manejar el timón de una embarcación. Entonces, podríamos relacionar la palabra gobierno con el mando, dirección, guía o administración de una sociedad hacia objetivos determinados. Podríamos acercarnos a una definición de gobierno diciendo que es aquel espacio, ámbito o estructura donde individuos, los gobernantes o funcionarios de gobierno e instituciones poseen autoridad para decidir, elaborar políticas y conducir a una sociedad. El gobierno, entonces, tiene el mando del poder político de un Estado. Y acá no debemos confundir el Estado con gobierno, ya que no son lo mismo. El Estado es la institución que otorga una organización política a la población en un territorio delimitado. Dentro del Estado encontramos el gobierno. Los gobiernos cambian, se renuevan, son ejercidos por distintos grupos políticos, mientras que las instituciones del Estado permanecen siempre estáticas. En una situación ideal, los políticos que gobiernan deberían llevar adelante acciones que busquen el bien común del Estado indistintamente de su orientación partidaria. Y así el gobierno que siguiera después podría continuar dichas acciones o políticas. Solo de este modo las políticas del Estado coincidirían con las políticas del gobierno y se lograría una integración regional de la República Argentina en el mundo. En el gobierno también visualizamos relaciones de poder, ya que están los gobernantes, que son los que mandan, y los gobernados, que son los que obedecen. Los gobernantes tienen autoridad porque sus decisiones son soberanas, es decir, las de mayor jerarquía. Y además sus decisiones son obligatorias, o sea, se puede exigir su cumplimiento. El incumplimiento de estas acciones puede generar sanciones para quienes no las cumplen. Por ejemplo, un sistema de castigos a través de instrumentos de coerción, como son la policía o el servicio penitenciario. Pero este sistema de coerción generalmente es la excepción, ya que los gobernados acatan o cumplen libremente con las decisiones de los gobernantes. Es decir, que los ciudadanos les dan su consentimiento y legitiman las acciones del gobierno. Recuerden que habíamos hablado de la legitimidad como la transformación de la obediencia en adhesión que se logra a través del consenso o del acuerdo. Es un tipo de vínculo que existe entre gobernantes y gobernados que ha ido cambiando a lo largo de la historia y según distintos criterios o puntos de vista, como por ejemplo, la forma en la cual se accede al poder. No es lo mismo acceder al poder por una votación democrática que acceder o de una manera hereditaria, como es el caso de las monarquías, por ejemplo. También puede ser según los resultados de las acciones de gobierno, según la eficacia de las acciones, si responden a las problemáticas de la sociedad, por ejemplo, o también puede ser según la capacidad de representación, es decir, si las acciones de los gobernantes reflejan los intereses de la sociedad, por ejemplo. La gobernabilidad es una preocupación central de los gobiernos democráticos, ya que en líneas generales los gobernantes escuchan o deberían escuchar los reclamos de la sociedad, que es quien con su voto les otorga el poder.
Si las críticas o demandas son muchas, se torna muy difícil poder gobernar a la sociedad y acá se pone en riesgo la estabilidad política que puede llevar adelante ese grupo de gobernantes. Atender a las necesidades de la ciudadanía es el objetivo primordial de todo gobierno. Este problema no se presenta a menudo en sistemas políticos o gobiernos autoritarios, ya que ellos no escuchan las demandas sociales. Bien, cuando hablamos de gobierno, también nos referimos a que existen diferentes formas de gobierno. Y no todos los gobiernos se organizan del mismo modo ni tienen los mismos objetivos. Pero una primera gran clasificación que podríamos tomar es el que está dividido entre gobiernos democráticos y gobiernos autoritarios. En la antigüedad, los principales filósofos empezaron a realizar algunas aproximaciones de esta clasificación. Y así, por ejemplo, Aristóteles habló de una forma de gobierno llamada monarquía, que es aquella en la que gobernaba una sola persona que buscaba un bien común. También él hablaba de otra forma, que es la aristocracia, que es el gobierno ejercido por una minoría, o también introdujo las concepciones de lo que es la república, que es básicamente el gobierno ejercido por la mayoría. También él estableció que si el beneficio era solo para los gobernantes, esa forma de gobierno se llamaba tiranía. También encontramos a Maquiavelo, que distinguió conceptos entre monarquía y república según la concentración o dispersión del poder. También estaba Montesquieu, que identificó tres formas de gobierno: la república, que es la que se ejerce a través de la soberanía popular y que el poder está repartido; la monarquía, en donde hay una concentración de poder; y Montesquieu también hablaba del despotismo, que es donde hay una concentración de poder en una persona, pero que no se ajusta a ninguna ley. Actualmente, en las democracias de hoy en día, las formas de gobierno se pueden clasificar según tres criterios. Uno, según cómo se accede al poder. Un segundo criterio es según cómo se construye y organiza el poder ejecutivo. Y un tercer criterio, que es cómo se establecen las relaciones de los poderes entre sí y cómo se toman esas decisiones. A partir de estos tres criterios podríamos considerar que existen tres formas de gobierno en justamente formas democráticas. Uno sería el parlamentarismo, otro es el presidencialismo y un tercero que sería el semipresidencialismo. Vamos a ver de qué se trata muy resumidamente cada uno de ellos. Entonces vamos a empezar diciendo que una de las características que tiene el parlamentarismo es que los ciudadanos eligen a los legisladores y los legisladores eligen al jefe de gobierno y pueden incluso destituirlo. Otra de las características del sistema parlamentario es que el poder es bicéfalo. ¿Qué significa esto? Significa que hay, por un lado, un jefe de gobierno, que es quien conduce la política de gobierno, y por otro lado hay un rey o un presidente que tiene a su cargo la conducción del Estado y lo representa en el mundo. Un caso o un ejemplo de esto es Gran Bretaña o Italia, por ejemplo. Y también otra de las características que tiene el sistema parlamentario es que tanto el poder ejecutivo como el poder legislativo están muy conectados entre sí, ya que son designados ambos por el Parlamento. Este tipo de gobierno es muy común en los países europeos, ya que surgió durante la monarquía absoluta, cuando la nobleza y luego la burguesía comenzaron a ponerle límites al poder del rey y le exigieron voz y voto en las decisiones de gobierno.
Por otro lado tenemos al presidencialismo, que es la forma de gobierno que tenemos en Argentina y que predomina en los países americanos, que elaboran sus constituciones de acuerdo al modelo de la Constitución de Estados Unidos. Sus elementos son básicamente tres. Por un lado, hay una clara separación de poder ejecutivo y poder legislativo. Sus integrantes son elegidos en ambos casos por el voto popular. Otra de las características del sistema presidencialista es que, a diferencia del parlamentarismo, el poder ejecutivo es unicéfalo, es decir, que tiene una sola cabeza. ¿Y qué significa esto? Que el presidente es tanto jefe de gobierno como jefe de Estado y tiene una duración que es limitada. Actualmente en Argentina es de 4 años de duración. Y como tercera y última característica de este sistema presidencialista es que existen mecanismos para garantizar el equilibrio entre los poderes. Estos tres poderes están relacionados y se controlan entre sí, pero son independientes y uno no puede disolver al otro. Y por último, y ya para ir cerrando esta clase, tenemos el sistema semipresidencialista o el semipresidencialismo, que es una forma mixta que se ubica entre la forma parlamentaria y la forma presidencial. El presidente es el jefe de Estado y es elegido por el voto popular con un mandato fijo e independiente de las decisiones del Parlamento. Comparte el poder con un primer ministro, que es el jefe de gobierno y es elegido por el Parlamento y removido por este. Alemania fue el primer país que tuvo este tipo de gobierno en 1920. Sin embargo, el caso más significativo de esta forma de gobierno es el de la Quinta República Francesa, que estuvo definido por la reforma de la Constitución de Francia de 1962, que es la que rige hasta la actualidad, y en realidad a esta forma se la implementó para poder otorgarle mayor poder al presidente Charles de Gaulle en un contexto de una crisis política que se originó como consecuencia de un movimiento independentista de Argelia, que por supuesto es una colonia francesa. Bueno, hasta acá hemos llegado con la explicación del día de hoy. Nos vemos en la próxima. Adiós.